4, versículos 7 al 10. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria al Señor, hermano. ¿Se ha puesto usted a preguntar, hermanos, a meditar, cómo será posible resistir al diablo? Si hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, que nos han enseñado, inclusive les he enseñado, que debemos resistir al diablo, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Sí lo saben? No. A ver, tengan la libertad de decir, sí lo sé, no lo sé, no lo he escuchado. ¿Cómo es que yo puedo resistir? Yo pienso que soportando la tentación, ¿no? Los problemas, orando. Soportando, orando, ayunando. Son maneras de, fíjense bien, resistir al diablo, no pelearnos con el diablo. Hay una enorme diferencia entre pelearnos con el diablo y resistir al diablo. Porque si nos peleamos con el diablo, es como un ejemplo. Que yo tengo un hijo rebelde, ¿sí? Y se imagina estar mañana, tarde, noche, todos los días de nuestra vida estar peleando. Sería algo tremendo, ¿verdad? Sí es. Entonces no debemos de pelear con el diablo, sino resistirlo. ¿Cómo? Ya dijeron unas expresiones, pero la palabra del Señor, fíjense bien, espero que el día de hoy sea bendición para sus vidas y lo atesoren en su corazón. El día de hoy vamos a aprender cómo debemos o cómo los hijos de Dios pueden reprender al diablo. Cómo los hijos de Dios pueden derribar fortalezas. Cómo los hijos de Dios pueden abatir gigantes. El otra semana nuestro... ¿Quién se acuerda? ¿Qué decía el canto? ¿Qué decía el salmo? Que él, bueno, yo me acuerdo de lo último que es de que él inaugurará la entrada y la salida de Y empieza el salmo así: alzaré mis ojos a los montes. Y dijo el hermano, esos montes son los montones de problemas que el Hijo de Dios se tiene que enfrentar en esta vida. Y si leen ustedes ese salmo, hay una interrogante, dice, ¿de dónde? Es una pregunta, una exclamación, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego sigue la palabra a una afirmación. La gramática en la Biblia es bien importante, hermano. Cada punto, cada jota, cada exaltación, cada interrogante son importantes. Y dice, ¿de dónde? Es como si yo le pregunto a la gente, ¿de dónde viene mi socorro? Y después dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Eso fue lo que nos enseñó la prédica el hermano David. Entonces, los hijos de Dios, fíjense bien, la palabra de Dios nos enseña cómo vamos a derribar a esas adversidades, a esos problemas que vienen a nuestra vida. No estamos exceptos. Hasta el más bueno, hasta el más santo tiene problemas en su vida. Y hasta los más santos y más centrados, si se descuidan, pueden caer.
Esas montañas de problemas que hay en nuestra vida nos pueden apachurrar, hermanos, y podemos enfriarnos y podemos perder la salvación que Dios nos dio. Entonces el día de hoy, hermanos, reflexionemos cómo podemos nosotros reprender al enemigo de nuestra vida. El apóstol Santiago, que fue el que escribió este versículo, someteos pues a Dios, ¿verdad? Él lo aprendió de alguien. Santiago tuvo un maestro. ¿Quién fue ese maestro? Jesús. Jesús. El Señor Jesús. Me imagino que Santiago ha de haber visto en cierta ocasión, cuando el Señor Jesucristo caminaba en Capernaum y miró, aleluya, miró cómo el Señor Jesús iba caminando entre la gente. Y vino un centurión. ¿Quién ha leído ese pasaje? Vino un centurión, un general, un capitán del ejército de Roma. Lo podemos encontrar en Mateo 8, hermanos. Él miró esta circunstancia, este acontecimiento que vivió nuestro Señor Jesús. Aquel centurión, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Mateo 8, versículos 5 al 9, dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Fíjense cómo vino. Vino un general, un capitán, un soldado del pueblo que tenía bajo sus pies al pueblo de Israel. Vino al Señor Jesús rogándole. El versículo 6 dice, y diciendo, Señor, mi esclavo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Vamos a detenernos un poquito. Miren, ¿cómo llegó este centurión? Era el que representaba al gobierno de Roma. Era un general del ejército cuando, me imagino que también ese hombre miró todas las maravillas que Jesús hacía en medio del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que llegó, se acercó al Señor Jesús rogándole, suplicando por su siervo que estaba paralítico y que estaba sufriendo gravemente. Y dijo el Señor Jesús, fíjense la respuesta, les dije la gramática es bien importante en la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús con una afirmación, yo iré y lo sanaré. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjense en la respuesta del centurión. No, Señor. Quiere decir que este centurión conocía las costumbres del pueblo judío. Era una ofensa para un judío que mezclarse con un que no era hebreo. Y aquel centurión no sabía quién era Jesús. Sabía. Hay una historia por ahí que no están escritas en la Biblia, que este centurión fue un gran predicador en el reino del cielo con los años que llegaron después. A raíz de esto, él tenía la certeza de que aquel hombre, aquel humilde campesino, aquel humilde que andaba con 12 seguidores más, era el Hijo de Dios. Por eso dijo, no soy digno, Señor, pero solamente di la palabra. Y fíjense, pongan atención en lo que a continuación dice la Biblia. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta es la clave, porque yo también soy hombre ¿bajo qué? Autoridad. ¿Qué quiso decir el centurión con esto? A ver, mediten un poquito.
¿Qué quiso decir el centurión? Porque yo también sé estar bajo autoridad. Miren, usen el cerebro un poquito. ¿Qué quiere decir? Pues que de alguna manera él pensó que también Jesucristo estaba bajo autoridad de Pablo. Yo creo que miró al Señor Jesús cuando iba y les decía a los escribas, a los fariseos de aquel tiempo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de mi Padre, el cual me envió. Jesús se sujetó a Dios. Amén. Entonces, por eso el centurión dijo: yo también sé que lo que es estar bajo autoridad. Y hermanos, esto nos enseña a nosotros que aquel que está sujeto a la autoridad de Dios tiene autoridad. Amén. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que se sujeta, se somete a la autoridad de Dios, Dios le da autoridad. Tenemos autoridad. ¿Pero qué es necesario? ¿Tiene fe? No, ¿Qué? ¿Jesús? no. Sujetarnos. Sujetarnos. ¿Sí me explico? Sujetarnos, es lo que está diciendo. Solamente den mi palabra y mi credo sanará, porque yo también, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y él va, y al otro: ven, y él viene, y a mi siervo: haz esto, y él lo hace. ¿Qué contestó el Señor Jesús? ¿Qué le contestó a este hombre? En toda Jerusalén no he visto fe como la de este hombre. ¿Por qué ese hombre sabía quién era Jesús? A pesar de no ser llamado, a pesar de no ser elegido, de ser de un pueblo extraño, conquistador del pueblo de Israel, él sabía y conocía la autoridad que tenía Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Eso escuchó el centurión cuando Jesús iba: yo he venido a traer luz, yo he venido para salvar, yo he venido para sanar, yo he venido para rescatar las tinieblas. Aquel centurión, ¿se imaginan? Me imagino que viene un revoltoso por ahí y que ande Martín ahí en la calle alborotando a la gente. A lo mejor el presidente dice: a ver, un policía, ve, chécame aquel que anda haciendo. Me imagino que este centurión eso hacía. Andaba siguiendo a Jesús. Y por el testimonio que Jesús le dio al pueblo de Israel y a ese soldado dijo: él es el Hijo de Dios. Por eso fue a buscar a Jesús, a suplicarle. Amén. Amén. El que está bajo la autoridad, grábenselo bien, hermano. El que se somete a la autoridad de Dios tiene autoridad de reprender, de echar fuera y de derribar todos esos gigantes y montañas de problemas que vienen a nuestra vida. Pero tenemos que hacer ¿qué? Estar sujetos. Someteos pues a Dios. ¿Sí me explico? Someteos a Dios. No someteos a Martín, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni al pastor, ni al maestro. Someteos pues a Dios. Si tú te sometes a Dios, tienes autoridad de Dios. Amén. Ese es el éxito. La enseñanza, les dije, de personas que tenemos que ser creativas, todo eso, ¿va? Pero en el reino espiritual, nuestro Dios nos ha dado un grande privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Si nosotros queremos reprender, hermanos, miren, les digo, ¿qué es reprender? No es ponernos a pelear con los problemas o que nos da los problemas. Es resistirlo. ¿Cómo lo vamos a resistir? Aplicando lo que Dios suyo, orando. Orando.
y paraste con autoridad en el nombre de Cristo. Cállate la boca, demonio. Amén. ¿Sí me entienden, hermanos? Miren, una cosa es que te humillen y otra cosa a que tú solo te humilles. ¿A quién no han humillado? A todo el mundo. En cierto momento de tu vida alguien te ha humillado, te ha pisoteado, ha bailado arriba de ti. Pero miren, gloria a Dios por su bendita palabra que nos enseña que si yo mismo me humillo, ¿sí me explico? Si yo me humillo, yo no, que mi mamá me va a humillar, que mi esposa me va a humillar, que mi hijo me va a humillar, yo como estoy sujeto a la voluntad y a la palabra de Dios, yo solo me humillo. Aquella persona piensa, cree que está bailando arriba de mí. Pero mentira. Yo me estoy sujetando, yo mismo me estoy humillando para que el día postrero, para cuando esos problemas vengan a mi vida, cuando parece que no tiene nada remedio, Dios me exalte. Amén. Porque estoy sujeto. Amén. Yo creo que Olga sabe lo que les estoy diciendo. Yo creo que a las personas, yo no soy de las personas que, ¿cómo decirme? Que dan consultoría, ¿cómo le dicen? Consejería. Consejería. Yo no soy de esa clase de personas. Yo doy un consejo bíblico, no un consejo de Martín. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y yo le decía a mi hermana, mira hija, cállate tu boca, no digas nada. No, pero es difícil. Sí, pues es difícil. Pero te sujetaste, ¿verdad? Y viste la respuesta de Dios. Sí. Derribaste un gigante que tenías ahí, ¿sí o no? Amén. ¡Gloria a Cristo! Así es. Lo que Gloria a Dios. esperaba verlo derribado, es lo miré derribado. Bendito Pero sea ¿cuál Dios. fue la fórmula? ¿Qué fue lo que te funcionó? Humilló. Te aseguro que toda tu vida intentar hacer cosas. Todo lo que estaba en tus manos tú lo hiciste, te aseguro. ¿Verdad que nunca habías oído? Calla tu boca. Sí, es cierto. Eso es sujetarse. Y ahí tiene la respuesta. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad si nos sujetamos a la autoridad de Dios y a su tiempo. Cuando viene el momento de Él, Amén. debemos de creer esto, hermanos. Sí, amén. Someteos pues a Dios. Miren, vamos a ver ahí 1 de Pedro 5:6. En esta vida lo que les quiero dar a entender, hermanos, que en la vida del cristiano solamente hay un camino y solamente hay una ruta que todos debemos de seguir. Todos debemos caminar la ruta de la humillación. Amén. Por eso les dice la comparación de que una cosa es que te humillen y otra cosa es que tú mismo te humilles. Amén. 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 ¿Cuál sigue? 1 Pedro 5:6 dice, humillad pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte. Cuando fuera tiempo. Amén, aleluya. ¿Quién entiende lo que le estoy diciendo? Sí, amén. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando papá dice algo, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Bien, rapidito. Cuando un hijo tiene al papá contento, le digo a los niños, le digo a mis nietos, cuando un hijo tiene a papá contento, todo lo que le pides al papá, mira, así, rapidito. amén. ¿Por qué? Porque está sujeto a la autoridad del Padre. Amén. Gloria a Dios. Porque somos sus siervos, hermano. ¿Qué es un siervo? Alguien que sirve. Yo me imagino uno con unos cuernos, ¿verdad? Y no, el venado, nunca había ni por la puerta. Es aquel hijo que está sujeto a papá, que está en el alto del tiempo, con el papá. Un siervo, bueno, los que conocemos los siervos son unos venaditos que son muy mansos, no hacen daño, son bien dóciles, un venadito.
Por eso la palabra de Dios identifica a sus servidores, a los siervos del Señor como siervos, como un animalito, como un corderito, manco, humilde, sencillo, obediente. Amén. Amén. Miren, ¿por qué me atrevo yo a decir todas estas cosas? Porque ese fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. Yo no creo en aquellos. Yo les platicaba, yo conozco predicadores, hermanos, que los miras en la calle, mira. Pero nomás llegan a este lugar, oye, se vuelven unos leones. Hermanos, hasta tiembla el suelo cuando hablan, ¡Cristo! Pero los miras allá afuera. ¿Qué podemos creer en una clase de personas así? ¿Qué es de doble ánimo? Es una persona de doble ánimo y de doble cara. ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Y un siervo qué es? Un siervo es igual siempre. No cambia. Si se espanta, corre. ¿Sí? Si tiene hambre, bala. Si tiene sed, va y toma agua. Pero es su comportamiento siempre. Y Jesús nos enseñó ese ejemplo. Amén. Amén. Filipenses 2, a ver, ya se los he dicho muchas veces, hermanos. Grábense en Filipenses 2. El camino de todo hijo de Dios es el camino de la humillación. Auto-humillación. ¿Sí entienden eso? Sí, amén. O sea, que no te humillen. No. Humíllate tú solo. Filipenses 2, Amén. Filipenses 2, del 5 al 9, dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, tomen atención, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí están entendiendo la palabra? Amén, amén. Que siendo Dios, que siendo la misma imagen de Dios, se despojó a Él mismo de su gloria y tomando forma, pongan atención en la palabra, era Dios, la esencia de Dios, y tomando forma de siervo. Analicen la palabra, tomando forma de siervo, y luego continuar, hecho, primero forma de siervo, y después hecho semejante a los hombres. Yo entendería que un siervo es más grande que el hombre, porque lo mencionan primero en la Biblia. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Fíjense, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. No solamente se despojó, sino que a él mismo se humilló. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor Jesús? Por eso les digo, hay que escoger el camino de nosotros mismos, humillarnos. Aunque la gente piense que eres un tonto, con perdón de la palabra, que la gente piense lo que tú pienses, tú sujétate a Dios, y a su tiempo, cuando tú lo necesites, Dios te pone sobre arriba, sobre encima de esa gente que te ha humillado siempre. Amén. Es el ejemplo de Jesús. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo. No hay nada más grande que Jesús. Así es, amén. Nada en este mundo. Por eso dice, lo exaltó hasta lo sumo. O sea, ya más para allá ya no hay nada.
Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Amén. Y más adelante dice, para que toda rodilla confiese que Jesús es el Señor. Amén. Amén. ¿Pero por qué? Porque se despojó. No se aferró. ¿Sí entienden eso? Sí, amén. Como a cosa que aferrarse. ¿A qué nos aferramos nosotros? Al dinero, a la vida, a todo. A las cosas ¿A materiales. qué nos aferramos nosotros, hermanos? A las cosas materiales. Nos aferramos. No estamos dispuestos a perder. ¿Cómo voy a perder todo lo que yo he ganado? Hoy tanto trabajo que me ha costado. Mira los hijos que tengo, ¿cómo voy a perderlos si les digo que Cristo los ama? Amén. ¿Cómo no voy a disciplinarlos? Si sé que se van a ir al infierno. Nos aferramos. Pero qué ejemplo de Jesús. No se aferró a ser Dios, sino que se hizo un humilde siervo y luego se hizo un humilde hombre y nos vino y nos dio testimonio de cómo conducirnos. Amén. Es el ejemplo que Él nos dio. Y a su tiempo Dios lo puso sobre todo. De esa manera Dios te puede poner así sobre todos tus problemas. Pero tienes que sujetarte. Tienes que humillarte ante el Señor. Postrados, hermanos. Tengo 7 años y 2 o 3 ocasiones cuando el Espíritu de Dios toca su corazón y vienen al altar y no se postran, realmente se ponen en el altar. Y yo les digo la clave: postrados somos más que vencedores. Amén. Por eso no le caiga extraño que todo el tiempo los traigan como pelotita de ping pong, porque no sabe postrarse. No nos humillamos. No nos humillamos. Y si no nos humillamos, ¿qué somos? ¡Arrogantes! Yo puedo. Yo solo. Bueno, tengo feria. A mí que nadie me ayude. A mí que nadie me ayude. Yo no recibo miseria. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Limosnas de nadie. No estoy diciendo cosas que no son, hermanos, pero una persona, un hijo de Dios, que vive su vida postrada ante Dios. Recuerdo unas palabras que me decía la hermana Conchita cuando no iba a la iglesia. Me dijo a veces, mírenla, ¿cómo está? ¿Algo bien? Y si usted piensa que las puede ir sola, ¿verdad? No se atreva, usted no te puede ir sola. No, hermana. Voy y la busco, nunca la encuentro, me decía la hermana Conchita. No podemos solos, necesitamos a Dios. Pero hay gente que piensa que no. Pues son soberbios. Porque tienes un buen trabajo, porque tienes unos hijos excelentes, porque todos son bien educados, porque tienen una profesión, porque ganan dinero, porque todo lo mejor que podemos ver, todo lo que podemos desear en nuestra familia, lo tenemos. Y como lo tenemos, no necesitamos a Dios. Pero yo les hago una pregunta, se los he dicho y no lo han captado. ¿Qué prefieren? ¿Humillarse o que Dios los humille? Humillarnos. Porque ante Cristo se ha de doblar toda la rodilla. Porque cuando Dios nos humilla, nos avergonzamos. Es mejor nosotros mismos, ¿no creen? Amén. Yo les he dicho, no es necesario andar a latigazos en el mar sintiendo mal a las personas. Aquí viene el que tiene necesidad. Sí, amén. Al que necesita Dios. Bueno, Amén. es mejor, hermano, seguir el consejo que nos da Dios en la ruta, el camino de la humillación. Porque humillándonos ante Dios somos más vencedores. Amén. Eso el mundo no lo entiende. Eso la gente no lo entiende, hermano. Y a veces nosotros tampoco. A veces somos arrogantes, soberbios. El principal gigante que el hombre tiene que vencer es el gigante del orgullo. Ahí donde nos pegan es donde más nos duele. Entonces Dios nos enseña que si tú quieres tener esto en tu vida, si tú quieres vencer todos esos gigantes, esas montañas de problemas que todo el mundo tiene, y que algún día Dios te ponga por encima, que te tome, como dice la palabra, sobre
alas de águila y te haga volar por encima de ese mundo. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo hizo Jesús? Humillándose. Yo no estoy enseñando que yo diga que es maestro, que lo estoy diciendo. Ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Ahora, ¿le creemos a Jesús, sí o no? No le crean a Martín. Martín es igual que ustedes. Pero le dice el Señor Jesús. Se despojó de su majestad. Renunció, no se aferró a ser Dios, porque lo era. Y aún en la condición de hombre material, tan débil, tan endeble, tan finita como somos nosotros, que hasta un frío que nos demos moremos. Aún en esa condición de imperfección, aún así se humilló a sí mismo. Renunció hasta a lo que nosotros no queremos renunciar. Es el éxito, hermanos. Es el éxito, el camino. Miren, la gente que se humilla, que vive postrada ante Dios, tiene éxito en su vida. Quizás no le voy a decir que no tenga que comer, porque la palabra de Dios nos enseña que nunca he visto un justo desamparado. Dios tiene cuidado de su pueblo. Nunca voy a ver, ni espero verlo, y no lo veré a un hijo de Dios, porque yo le creo y Él tiene cuidado de nosotros. Miren, cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, tu único hijo. La Biblia nos enseña que bien tempranito, no se quedó pensando, oye, ay Señor, no. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que de madrugada se levantó Abraham, tomó a su hijo, tomó los sirvientes, vamos a sacrificarla. No le repugnó a Dios. No le reclamó, sino que pronto, de madrugada. Eso me hace recordar que lo que buscan al Señor de madrugada lo encuentran. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de Dios. Porque todos los días, cada instante, cada momento necesitamos de Dios. Porque ya afuera hay una guerra y si te descuidas vas a caer. Y la Biblia nos enseña que por más bueno que yo sea, que Martín predicaba, que Martín sabía, el día que yo descuide mi salvación, me puedo perder. Y no porque Dios me quite la salvación, porque lo que Dios te da no te lo quita el hombre. Amén. La salvación es eterna para el que lo quiere tomar, pero también para el que la quiere dejar. También la deja. Amén. ¿Sí? De tempranito se levantó Abraham. ¿Y a qué iba a hacer? A sacrificar A matar, a pasar por cuchillo a su hijo. ¿Se imaginan que él le ha dicho, Señor, díganme, en la Biblia dice acaso, Señor, pues si me lo diste, es el único que tengo, qué pobrecito, no sé, no hay nada. Nomás dice la Biblia que muy de mañana se levantó y fue a sacrificar a su hijo. Prontitud. Esa clase de gente, como Abraham, el padre de la fe, dice la Biblia, son los que tienen éxito en su vida. Son los que vencen las adversidades, son los que vencen los gigantes, las murallas, los montes de problemas. Y hay más gente. David. ¿Quién conoce la vida de David? David era un pastorcito de ovejas. Era un pastorcito que dice la Biblia que cuando le quisieron poner la armadura del rey le quedaba como sotana, como a mí me quedan a veces los trajes, ¿sabes? ¿Sí conocen a Pepito? Sí. Daba un sacote hasta acá, miren, hasta los tobillos y era bien contento. A ese David no le quedaba no le calzaba la armadura del rey.
¿Cómo estaría todo tirillo? Y se lo quitó. ¿No se lo quitó? O sea, no era un hombre como Saúl. ¿Se acuerdan la enseñanza? Saúl sobrepasaba a todos los demás de los hombres para arriba. ¿Cómo sería David? La Biblia dice que era hermoso y de buen parecer siempre, pero imagina andar cuidando las ovejas. Ay, debe saber cuando tú eres chiquito. Pero ¿por qué Dios le va a David? Por su nobleza de corazón. Ya les enseñó otro día que no era conforme al corazón de David, era conforme a la voluntad de Dios. Aquellos que no han venido en esas clases de enseñanza, pues se han perdido de bendición. Era conforme a la voluntad de Dios, no conforme al deseo de David. David era como cualquier otra persona, pero David tenía cosas. Siempre consultaba a Dios. Pero antes de eso, David era un adorador. O sea, no solamente hay que humillarlos. David era un adorador de Dios. Amén. Dice la Biblia que cuando estaban en sus ovejas, estaban ahí cuidando sus ovejas, él traía la arpa y cantaba. Y la Biblia nos enseña, ahí ya dejé a un lado mi libretita, va. La Biblia nos enseña que cuando Saúl, si han leído, la cita en 1 Samuel 16, si han leído que cuando Saúl fue desechado por Dios, Saúl era atormentado por un espíritu malo. La Biblia dice que cuando, ahí lo encuentran en 1 Samuel 16, 14 y 15, ahora sí, o 13 al 15, por ahí más o menos de eso. Ajá. Dice que cuando el Espíritu Santo de nuestro Dios dejó y abandonó a Saúl, Dios le pide bien, cuidado, Dios le mandó, o sea, no el diablo. A ver, léalo, a ver si es cierto. 14. 1 Samuel 13. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Amén. A ver, hasta ahí, hija. Hasta ahí. Fíjense, Saúl, cuando los criados miraban cómo Saúl era atormentado por aquel espíritu malo, se preguntaban: oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vayan y busquen, para alegrar el corazón de David, a ver si se componía de la depresión que sentía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo había abandonado. A ver, lee el versículo 16 al 18, por favor. Fíjense, ahí alguien miró a David cuando estaba en medio de sus ovejas. Alguien lo miró y se lo dijo al rey. A ver, lee por favor. 16 al 18. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus siervos: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Donde dice: y un siervo le dijo: miré en Belén. A ver, yo quiero apuntar la cita. El 18 dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. A ver ahí, ¿por qué ese siervo, cuando digo que David era un adorador de Dios, por qué ese siervo dice y Jehová está con él? Porque ese siervo miraba a David que cuando estaba con sus ovejas, él le cantaba, exaltaba a Dios, adoraba a Dios en medio de su trabajo humilde que hacía de cuidar ovejas. Por eso digo que David era un adorador.
y Jehová está con él. Y mandaron a traer a David. Amén. Y empezó a cantar ante Saúl, y aquel espíritu malo se iba. Y cuando David dejaba de cantar, aquel mal espíritu volvía y otra vez estaba Saúl en la misma condición. Esto nos enseña una cosa y grábensela bien. Ya lo he dicho y no lo han tomado en cuenta quizás, pero grábenselo. Hay que tener cuidado con la música que escuchamos. Cuidado con la música que escuchamos, porque atrae también, así como repele la oración, la alabanza al diablo y a los espíritus, así también lo que escuchamos los atrae. Cuidado con lo que escuchamos. Amén. Amén. A veces disfrazamos un ritmo pagano con música, con letra cristiana. Y nos gozamos y todo está bien, sí, todo está bien. Yo no ni soy fanático, ni soy legalista, nomás soy un hombre precavido en la palabra de Dios que les dice cuidado con lo que escuchan. Eso enseña la Biblia. Unas canciones bien feas, como por ejemplo, Y dígame, la respuesta está bien clara. ¿Cuántos jóvenes mira aquí? ninguno. ¿Por qué? Porque les llama la atención otra cosa. Pero ¿cuál es el medio, el eslabón que el diablo usa para enganchar a la juventud? Por La ejemplo, moda, la música. ¿Por qué hay tanto narco, tanto sicario, tanto malandro? Porque traemos canciones, soy narco, soy matón y soy quién sabe qué tanto más. Laura, hermano, perdón que me diga, Laura oye uno que es el maquiavélico y yo me he cansado de hablar y la reprendo y le digo que voy y le apago la bocina, pero Pues ahora, primeramente Dios, con la bendición de Dios y con la ayuda de Dios, usted va a salir preparado de este lugar, hermana, para reprender. No debemos de entregarle nuestros hijos al diablo. Decir a nuestros hijos, Amén. sean como sean. sí, amén. ¿Sí me explico? Pero si usted se sujeta al Señor, si usted lo primero, para ser un vencedor tiene que ser una persona de oración. Tiene que ser una persona que está dispuesta a doblegar su orgullo y postrarse ante Dios, no aquí, hermana. Allá cuando está en la intimidad de su hogar, si le da pena. Gloria a Dios, pero donde quiera que usted se arrime en comunión a Dios, póstrese, porque el postrarse es un acto de sumisión, de que Él es nuestro Señor. Amén. Aunque se vuelve. ¿Sí? Pero aparte, también tiene que ser adorador. O sea, yo conozco muchos hermanos que vienen bien contentos y todo les va bien. Bien contentos y bien bendecidos, una vida bendecida. No quiero dar nombres. ¿Y cómo están? Y dice, son una vida bien bendecida. Y la palabra del Señor dice que no debemos dar falso testimonio. ¿Sí me explico? Y ya nomás vienen los problemas y yo me aparto. No tengo ganas de. Los irresponsables siempre tienen una excusa. Yo un domingo ya no quería venir. Estaba, dije, ay no, yo ya no puedo, está bien lejos. No, pero dije, no. Me empecé a hablar y dije, Señor, dame fuerza, fortaleza. Yo no puedo, yo ya no puedo sola, ya quiero tirar la toalla, pero me pongo en tus manos. Me levanté. Eso es lo que estoy enseñando el día de hoy, hermana. Sujetarse, someterse pues a Dios. ¿Cómo voy a someter a Dios reconociendo que lo necesito? Que yo no puedo, que mi capacidad, en vez de ayudar, voy a descomponer todas las cosas. Pero Él sí sabe. Hermana, esa es la clave. Antes de hacer cualquier cosa, decir ya no voy.
Hermana Martín, ya me pararon, ahí nos vimos. Ya me voy a la iglesia Manuel. Ahí está más bonito, hay más gente. Y está más guapo porque estamos todos feos, hermano. Ese que te rica no me gusta como dice. Es cierto. Usted se sujeta a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, porque no viene a ver al hombre. No viene a escuchar la palabra de Martín. A lo mejor Martín le cae mal. ¿Sí me explico? Pero yo no soy nada, solamente soy un portador de palabra. Amén. Amén, hermano, porque yo siempre, no, yo no sabía hacer nada, yo no voy a ver a nadie, yo voy a ver y a escuchar la palabra de Dios y a alimentar mi alma, que es lo que me hace falta. Amén, amén. ¿Y cómo nos alimentamos el alma? Pues a través de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre. Necesitamos estar conectados, nos lo han enseñado montones de veces, somos los pámpanos, somos los racimos de una uva, si nos despegan nos vamos a secar, nos vamos a morir, la raíz, el tronco es el Señor, Amén. y lo que nos nutre, la savia que nos da vida es su palabra. Entonces no nomás estar sujetos, hay que ser adoradores, adorar a Dios en todas circunstancias. No le puedo decir que no tiene de comer. Yo nunca he pasado esa situación, hermanos, no sé ustedes. Pero si llegara ese día, aunque estuviera con hambre, yo alabaría a mi Señor y le daría, gracias Señor, porque me has dado mucho y ahora no me tocó nada. Bendito sea tu nombre. Cuando está uno en sus peores angustias, en sus peores tormentos, más a Dios. Pero ¿qué hacemos? Como nos aferramos a las cosas que no queremos perder, ¿sabes qué? No me fue peor, me pone viejo ahí. Gloria a Dios. Adorar a Dios. David era un adorador. Fíjense, cuidando ovejas. Entonces aprendimos que ¿qué? ¿Quieres vencer gigantes en tu vida? Sí, claro que sí. ¿Qué debemos hacer? Sujetarnos. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos. ¿Qué debemos hacer? Alabar y adorar a nuestro Dios en todas circunstancias. Miren, cuando David, dice la Biblia que David era un pastor. Y allí en ese mismo pasaje de 1 Samuel 16 nos dice que su padre le llamó. Isaí, su padre, dice la palabra del Señor que los filisteos llegaron a enfrentar a las huestes de Israel, ¿verdad? Entonces los tres hermanos de David, los mayores, ¿se acuerdan la enseñanza que les di cuando fue ungido David? Bueno, Isaí sacó a 7 hijos, los mejores. Cuando miró a Acab, creo que se llamaba Acab, el más bonito, el más grandote, el más musculoso, dijo, seguramente dijo Samuel, estoy en la presencia del ungido. Y le dijo, no, ya no sé, ya me equivoqué con Saúl. Ya no mire su apariencia, ya no mire su parecer, porque Dios prueba los corazones. Pero Samuel dijo, cuando miró al hermano de David, este es el ungido. Y dijo el Señor, ¿no lo ves? Tráeme pues a otro hijo. Y dijo, ese es el otro, ese es el mayor, ese no. El que sigue, ese no. Y así con los 7 hijos, su papá, ¿les imaginan que yo como padre dijera, Omar va a ser el presidente de México? ¿Me imaginan? ¿Qué pensaríais ahí? ¡Ay! Vienen a poner rey a uno de mis hijos. No, mira, ¿qué tal mejor? Pero Dios escogió uno más. ¿Pero qué pasó allí? Porque David era un adorador, no tenía ninguna riqueza, no tenía ningún compromiso más que cuidar las ovejas. Cuando usted haga algo para Dios, hágalo bien. Cuando usted haga algo, no lo haga a regañadientes, hermano, ni refunfuñando. ¡Ay! No, ¿quién pone aquí? ¿Quién pone el orden del aseo? Quien sea. No me ya le caigo mal. Yo creo que cada vez me pone, ¿por qué no se pone ella? Sí, se lo hicimos. Digo que no, sí. Nomás a mí. ¿Por qué no ponen a Martín? Cuando hagamos algo para el Señor hay que hacerlo bien, hermano. Con gusto, con alegría. Porque no estamos sirviendo al hombre, somos siervos.
Ok, entonces cuando David estaba con sus ovejas, su papá le dijo, ven para acá, David. Estaba cuidando sus ovejas. Ahí va con el papá. Ve al campamento. A tus hermanos estos 10 panes. Esta tostado. ¿Quién sabe lo que es un efa? 20 kilos. Un efa son 20 kilos. Que era allá como un barrilito que cargaban, pues, ¿verdad? O sea, pero era trigo tostado, como las palomitas que hacemos. Llévale al campamento este efa de trigo a tus hermanos, ¿verdad? Llévate 10 panes. Llévate 10 quesos de leche para el jefe de los 1000 y toma prenda para tus hermanos. ¿Se imaginan? Que yo le diga a Mireya, ve y llévate mis cosas y luego vas a las tortillas y luego te vas a la plaza. ¿Qué decir? Está operado, dice. Los negligentes siempre tienen pretexto. Operado no puedo decir. Pero que estuviera bien. Dígame, ¿cuál es que nos mandamos y hace las cosas con gusto? A ver. Nadie. Bueno, a veces yo pienso que sí lo hacen con gusto, ¿va? Mi Junior sí me lo hacía con gusto. ¿Mande? Mi Junior sí cuando estaba chiquillo. Lo mandaba de una parte y otra y sí. Bueno, o sea, pero ese es el ejemplo que nos da la Biblia. Le digo, a ver, ve, llévale a tus hermanos. Ok, ahí va David. Pero fíjense, fue obediente, ¿va que sí? No dijo, oye, papá, pues mira que las chivas aquí están y luego, acuérdate que sale el oso, acuérdate que sale el león, nomás se las come y no me echa la culpa a mí. ¿Y no, va que la Biblia no dice nada de eso? No dice nada de eso, fue obediente. ¿Qué llevamos hasta ahorita visto? Humillarse a sí mismo. Obediencia. ¿Qué más? Ser Ser obedientes, obedientes. Ser obedientes, ¿qué más? sujetarnos, Sujetarnos, ¿qué más? A ser adoradores. humillarnos. ¿Y saben qué enseña aquí la Biblia? Dice que cuando su papá lo llamó, ve a llevar al campamento de sus hermanos, dice la Biblia que David le dijo a un guardia, ahí te encargo las ovejas. No se fue. ¿Quieres que vaya a llevar? Ahí te queden entre las ovejas. No, dice que puso un sirviente ahí de las ovejas, puede hacer el encargo de mi papá. Y se fue. Era responsable. Entonces les digo, la gente que es irresponsable pone un montonal de pretextos. Es más, nunca les ganas. Siempre van a encontrar una excusa y un pretexto para no cumplirle a Dios. Por eso Entonces, estamos como el siervo infiel. Les he dicho que yo siempre trato de conectar la enseñanza. Digo, me esfuerzo para ver si lo pueden entender poco o mucho, no lo sé, pero yo me pongo esfuerzo. Trato de hacer las cosas bien. Si lo entienden, pues, ojalá Dios me dé más sabiduría para que me entiendan. Hacer las cosas bien, Amén. bien, ¿sí? Responsable, no renegando. Yo renegaba mucho, amén. No soy el comodín aquí. Se siente la gente humillada, hermanos, que te pueden agarrar como un objeto. Este es Martín. Martín, ponte ahí. Martín, ya no te quiero ver ahí, te quiero ver allá. La carne es carne. La carne es de ¿Sí me explico? La carne es carne. Y si él sentí que era humillado. ¿Quién se acuerda la vez que me bajaron del púlpito? Todos. ¿Qué dije? nada. ¿Sabes lo que hice? Sembrar calabazas y melones, allá me fue a chillar allá a la vista para que nadie me viera. Pero, ya no, fíjese. Dije, no, hombre, ahorita los corro a patadas de mi cara y hasta ahí llegué. Perdóname. Me acordé de esto. Y es mejor humillarte a que te humillen. Si no me hubiera humillado, no estaríamos aquí.
Diga, tú escribiste algo de eso, hija, en mi libro. Si hubiera abierto mi boca, si hubiera esterilizado mi sentir, lo que yo pensaba, me hubiera echado toda presa. Nadie estaríamos aquí. Nadie estaría aquí. Sí, yo fui la primera que pensé. Entonces, ¿verdad que digo la verdad? Si te humillas a ti mismo. Así A mí no me humillaron, dije, no, Señor, es una manera de doble soberbia. bendito Dios. Amén. ¿Ven? Amén. Sí, hermanos, también ser responsable. A ver, leer el versículo 17 y 18, hija. En 1 Samuel 16. Y dijo Isaías a David, toma para tus hermanos, ya lo leí, un efá de este grano tostado. Y toma prenda para tus hermanos. Y fíjense en cómo lo recibieron los hermanos. Enojados, que porque lo juzgaron que iba de mirón. Iba de mirón nomás para ver la batalla, eso has venido. Eso enseña que sus hermanos no querían a David. José. Sí, amén. Dice la Biblia ahí en el libro de Génesis que José fue concebido por Abraham en su vejez. Y por esa razón Israel lo amaba más que a todos sus hermanos. Y sus hermanos lo aborrecían. Y un día Dios le dio una revelación a José y se lo contó a sus hermanos. Dijo, miré. Y el manojo mío se puso de pie. Y los manojos de ustedes se inclinaban delante del manojo mío. Y dice la Biblia que sus hermanos lo aborrecieron más. Más todavía. Y le dijo, también tu papá le mandó un mandado. Ve a ver a tus hermanos. Y cuando fue a ver a sus hermanos, ¿qué le pasó? Primero lo echaron a uno. Lo quisieron matar. Y un hermano de ellos nos dijo que no lo mataran y lo echaron a una Lo echaron para que se muriera en un foso, en una fosa. Y luego como que, ¿mande? Después lo vendieron. Y después lo vendieron. ¿Y cuál fue el resultado de José? Fue el segundo de Llegar a El Faraón. segundo de Faraón. Así es. Entonces ser obedientes, ¿verdad? Que sí tiene su recompensa. Cuando dice la palabra, someteos pues a Dios. O como empezamos al principio, sujetados bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo seas exaltado cuando fuera necesario. Cuando fue necesario que José fuera exaltado, fue exaltado por Dios. Y todos sus hermanos recibieron la bendición de la humillación y de la obediencia de José. Así es. Igualmente David, cuando miramos a sus hermanos que venían, David era el ranacuajo de la familia. Y eso me hace recordar que a lo vil, a lo despreciable, lo que no es, lo que nadie quiere es a lo que Dios se haga y lo pone. Hermano, cuando se vaya de aquí a este lugar, recuerde, para ser jefe, ¿quieres ser jefe? Si quieres ser jefe, hágase siervo primero. Hay que trabajar. ¿Quieres ser el jefe? Los jefes, para ser jefes, dice la Biblia, tienen que ser siervos de sus hermanos. Es como una comparación que yo quisiera hacer como tú. Necesitaría de pasar todo lo que tú has pasado. Pero o sea, no es imposible. No, claro que no. No es imposible, por eso. Pues, el hombre que está sujeto a la autoridad de Dios tiene autoridad. Si no estoy sujeto a la autoridad de Dios, ¿cómo voy a tener autoridad? ¿Sí se acuerdan del centurión? Así es, amén. Cuando Jesús dijo, en verdad les digo que en todo Israel no ha habido fe como este hombre. Amén. Porque ese hombre sabía quién era Jesús. Así es. Y llegó rogándole, Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero sé que eres Dios. Y también llegó y se humilló ante el Señor.
¿Sí me explico? ¿Quieres ser jefe? Pues hay que ser siervos primero. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser servidor de sus hermanos. Amén, aleluya. Pues le digo, cuando hagamos una cosa para Dios, no lo hagamos renegando, hermano. Porque miren, Dios no lo hace. La palabra de Dios nos enseña que las cartas de los decretos que nos eran contados, aquí Consuelo debe esto, debe esto, debe esto. Chela, Zuleima, Martín, ahí estaba, había alguien. ¿Saben quién es ese alguien que estaba apunte? El que nos acusaba de no si debían delante de Dios. ¿Quién era? ¡Diablo! El Señor le quitó esas cartas que eran contrarias a nosotros. Dice la Biblia que las clavó en la cruz. Ya somos libres de eso. Pero no porque somos libres de eso, pues entonces. Padre, qué hermoso, ¿no? Eso lo vamos a hacer en el cielo, aquí no. Aquí el que no trabaja, No come. allá pasamos en el cielo, dice la palabra de Dios. Mañana, tarde, noche, cada segundo, cada instante va a ser felicidad con nuestro Dios, porque Él va a ser nuestro sol. Pero mientras estemos aquí en la tierra, el consejo de Dios es este: ¿quieres ser jefe? Humíllate. ¿O prefieres que te humillen? ¿Qué prefieres de las dos cosas? Es mejor humillarse uno. Una vez le hicieron una pregunta a un rey, que ahora no me acuerdo quién era. ¿En manos de quién quieres caer? ¿De tu enemigo o de Dios? De Dios. Y dijo, ¿te imaginas? ¿Han leído? Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿va? Hasta el pueblo se arruga, ¿va? Entonces, ¿por qué ese hombre dijo, no, yo mejor prefiero de Dios? Porque Dios iba a mostrar misericordia, amén. Aunque nos equivoquemos, aunque nos echemos a perder, la reguemos, tenemos un Dios de misericordia. Así es, amén. Y Él nos va a acompañar con la enseñanza, desarrollar lo que Dios nos ha dado. Pero para desarrollar tenemos que seguir el consejo de Dios, responsabilidad, adorar a Dios en todo momento. Si venimos por emociones, el diablo, ya se los dije el otro día, les va a poner una emoción más fuerte y se van a ir. ¿Sí me explico? Ay, Martín ya me enfada ya. Mira, me estaba poniendo filoso ahorita, pero ya le quité, ya le di una limada al revés. ¿Sí? Porque me han dicho, y he escuchado, ay, es que me dolió mi corazón con las palabras de Martín. Señor, no es mi intención. Pero dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es una espada de doble filo que atraviesa, ¿qué? ¿A Leticia lo sabe? Métanos el corazón. Híjole, ¿se imaginan que nos atraviesa una cosa de esas? Pues iba a causar dolor, ¿verdad? Así es. Pero no es mi intención. La intención de Dios es que abramos los ojos. Palabra del mundo. Amén. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Si quieres vencer, si quieres tener éxito, puede ser algún vicio, puede ser, no sé la forma que le puedas dar, que para ti es imposible. No puede. No puedes, ya lo intentaste, le has hecho de todo y no puedes. Así es. Ya sabes el camino. Postrado, eres. Amén. Pero si no lo hacemos, si no nos postramos, si no nos humillamos, si no nos doblegamos ante Dios, entonces ¿cómo vamos? O si no nos humillamos ante la gente y continuar con Dios. Entonces, si no tenemos obediencia, ¿cómo vamos a tener bendición? ¿Cómo vamos a tener victoria? Viene el enemigo, miren, todo el año andamos esforzándonos. Y lo digo porque ahí viene. El día de hoy, el día de mañana, cuidado allá afuera, es el imperio de tinieblas. Yo le doy gloria a Dios, pero yo tengo 2 años que ya no pasé con eso.
es el reino de las tinieblas operando con toda su potestad, con todo su poder, y los incautos que se van y se enganchan, todo lo que hiciste en el año. Se fue. El Halloween, el Día de Muertos, todos los santos. ¿Saben qué es eso? Ya les han enseñado, me dijo Zulema. El hermano David va a enseñar de Halloween. No enseñó de Halloween, se equivocó. No, de la De Navidad. la Navidad. Ah, sí, de la Navidad. Pero sí les han enseñado de Halloween, ¿verdad? Sí les han enseñado lo que significa. El hermano Esteban una vez nos dijo. En el año 300 y tantos, un papa llamado Gregorio instituyó, o sea, copió de los celtas, que era una costumbre de celtas que adoraban al Señor de la muerte, era un diablo. Como se empezaron a mezclar allá en Inglaterra con cuando empezó a expandirse el Evangelio, cuando Roma conquistó muchos territorios, también lo enseñé. Entre esas eran 10 naciones, las 10 bestias, ¿se acuerdan? La bestia la componen 10 naciones y una de ellas es Inglaterra, Suecia. Ahí estaban los celtas que creían en el Señor de la muerte. Cuando se hicieron cristianos, metieron el Día de Muertos al cristianismo hasta el día de hoy. ¿Quién es el enemigo más grande, el último enemigo que va a vencer nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién ha leído la Biblia, el Apocalipsis? Lo último que va a vencer, el último enemigo del hombre es la muerte. Es, amén. La muerte es enemigo de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo vamos a adorar? ¿Cómo vamos a participar de estas cosas? Ya me salí del tema, perdón. ¿Quieren vencer todas esas cosas? Pues ya estamos aprendiendo el camino. Pero hermanos, yo un día le miré, ya se los dije el otro día, estaba ahí Marcos ahí. ¡Uy! Cuando me estaba viendo las uñas. Estaba bien atenta, hasta que me quité los zapatos. Después que viendo las uñas. Mira. ¡Ay, abuelo! Ya se fue. Ahí estaba yo con Marcos. Uy, qué rodillas tan feas tienen, ¿no? Te voy a enseñar, en la iglesia son rodillas de gente que se postra. No, hay que volver así. No. Pero sí, es un ejemplo nada más, pónganse en la ley. Es que postrados Dios nos da la victoria, hermano. No hay de otra manera, solamente postrados. Y tenemos que saber enseñarnos a despojarnos de lo que queremos. Tenemos que saber desprendernos. No debemos de aferrarnos, ¿sabes qué? Yo no le voy a hablar a mi mamá porque me va a dejar de quedar, porque les va a decir que yo soy aleluya. A ver, fíjense, sean honestos, ¿quién son así? Yo era uno de ellos. Ya no estoy hablando mentiras, yo era una persona de ellas. Con los cristianos era bien cristiano y gloria a Dios, y me iba con los paganos y era igual que ellos. Hablaba igual que ellos, me expresaba igual que ellos, hacía lo mismo que ellos. Salía de las personas, iba a la iglesia y me volvía a poner mi traje de cristiano. Y por muchos años así. ¿Sería bueno eso? No. ¿Y saben por qué no le quería hablar a mis amistades? Miren, le gracias a Dios que nunca tuve una novia pagana. Desde que conocí al Señor, nunca tuve una novia pagana. Por eso, ¿qué se sienta a decir, ay, si mi novia se entera que soy cristiano, me va a dejar? Yo no sé eso. Yo siempre mis ojos los puse en gente temerosa de Dios. Aunque fuera el diablo remojado, como decía mi esposa, que yo la bendiga, ¿verdad? Pero así le decía a mi esposa, no, mire, ¿para qué crees que diablo remojado? Y no sabía que yo era el principal. Yo era muy santo, según yo, y bien. ¿Y cómo era? Mi familia lo conoce. Sí, decía que yo era un diablo remojado. Oye, Michela, si te casaras era tu novia, no, ¿para qué quiero decir diablo remojado? Estaba bien mal. Estaba bien mal, hermano, porque nunca me sujeté. Yo me sujetaba al pastor, a la enseñanza del pastor, a lo que el pastor me decía. Pero un día descubrí que sujetándome a la palabra de Cristo, fui vencedor. ¿Sí me explico? Solamente sujetándome al Señor Jesús, empecé a tener victoria y empecé a crecer espiritualmente, empecé a limpiar mi vida. Lo que para mí era imposible hacer, lo
Lo logré para la gloria de Cristo. Bendito Dios. ¿Sí me explico? ¿Cómo? Ya miré, postrándome, doblegándome, porque la humillación es renunciar a ti mismo, a tus intereses, a tu vanagloria, a lo que tú eres. Solamente así empezó a renacer mi alma. Y sigue la enseñanza, amados, quiero que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Es que si quieres tener prosperidad material y no prospera tu alma, nunca, nunca, nunca vas a nacer de nuevo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Quieres ser vencedor? ¿Quieres vencer los problemas, las dificultades? Que sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu nieto, tu sobrino, lo que sea la escasez, que sean los problemas, las drogas, las deudas, lo que sea de tu vida, postrado, postrado y postrado, adorando a mi Dios en las buenas y en las malas. Yo he venido aquí enojado. Y aquí me ponía, dicen hasta el error, hasta hipócrita, porque venía enojado y aquí ponía mi buena cara. Era verdad, pero gracias a Dios, miren, también Dios estaba haciendo la obra, estamos oyendo la alabanza, el que está obrando, parece que no vemos, aunque no se vea, pero Dios está obrando en nosotros. Amén. Y va a obrar más si siguen el consejo, no de Martín, sino del Señor. Amén. Aleluya. Humillándonos, obedeciendo, amén, Amén. alabando a Dios en las buenas y en las malas, porque si nosotros hacemos esto, el día que de veras venga el gran problema, el día de la prueba, porque la Biblia dice que todos, cada uno de nosotros va a ser probado. Así es, amén. Pongan atención en esto. Si ustedes no siguen el consejo de Dios, a regañadientes, correctos, no lo hago, le dije, bueno, si no creen, pues no háganlo. Dijo el Señor Jesucristo, bueno, si no creen que yo soy hijo de Dios, crean por lo que les digo, pues hombre, Por lo que ven. por lo que ven. Pero háganlo, empiezan a hacer, así como Abraham, de madrugada. De madrugada. Yo no quiero que se quede en la familia, pero a veces regreso y están a dormir. Pero en todas las cosas malas y buenas que hago, yo me pongo, Señor, en tus manos. Así como me voy, permite que regrese. Amén. Póngase de pie. Amén. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que este reflexionamiento, porque no puede ser una gran pesca, no soy muy elocuente en esto, hermanos, pero espero que sea de bendición, porque postrados somos más que vencedores. Y lo hacemos. La fe se pone en práctica. Amén. No un estado mental, no, en práctica. Como sea, deja ver, voy a ver Dios, porque yo oí a Martín que dijo, que tú dijiste. Yo lo voy a hacer, a ver si me respondes. Amén. Amén. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos la bendición de lo alto, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, pidiéndote que has comenzado la obra de tu pueblo en cada uno de nosotros, Señor. Tómanos como así tomaste el barro, Señor, en tus manos. Y le diste forma a un hombre, y le diste forma a este ser que camina el día de hoy, Señor. De la nada, del polvo de la tierra lo formaste, Señor. De esa manera te pido que por tu gracia, por tu amor, Señor, nos transformes a la imagen de tu Hijo amado, Señor. Que podamos escuchar el consejo